he aprendido ¿Conocéis a Charles Spurgeon? Sí, ¿no? ¿Habéis oído hablar? Bueno, es un creyente, un hermano que ya vivió hace años, en el siglo pasado. Nació en 1834. Hace tiempo ya, Sí. Y ya se murió en 1892. Pero bueno, Hace 2 siglos. 2 siglos, 2. No, vale, sí, es verdad, estamos en el 21. Yo es que soy del 20, soy de nosotros. Bueno, entonces, él predicaba, ¿no? Enseñaba, ¿sabéis? Y entonces yo alguna vez he leído algo de él, no sé, porque yo siempre también he oído hablar de él y me habían hablado hace años, y bueno, a veces. Y el otro día, pues vi un escrito de él, ¿no? Un pensamiento de él. Y bueno, me llamó la atención y lo leí y luego tomé algunas notas. Digo, esto lo compartiré, ¿vale? Muy bien, es un momento que os digo, si quieres, Toni, ja pots grabar, Vale. Bueno, si queréis, buscamos en Filipenses 4:11. Muy bien. Va. ¿Quién lo quiere leer? Porque así no me giro, que me mareo. No lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Muy bien. He aprendido a contentarme. ¿Cómo me notáis la voz? ¿Bien? Va. Es que a veces la pierdo. Aún la tengo. He aprendido a contentarme. Y eso, decía Spurgeon, que el contentamiento es algo que no tiene que ver con el hecho de estar bien o mal, de que las cosas te vayan bien o de que te vayan mal. ¿Vale? Aquí está hablando de un contentamiento espiritual. ¿Vale? Está por encima de nosotros. Lo espiritual nos lleva a Dios. Es una forma de vivir y de ver la vida que está por encima de nuestras posibilidades. Entonces, dice que hay que cultivarlo, que el contentamiento no sale de una forma natural, ¿vale? Hay cosas que crecen solas, ¿sabéis? Por ejemplo, lo malo, la hierba mala, ¿se llama hierba mala? Eso que, ¿cómo? La mala hierba, eso crece solo. Tú no siembras nada, sin embargo crece, y crece mucho. Eso, por ejemplo,
Él hablaba de la codicia, el descontento, la murmuración. Dice que son en el hombre tan naturales como las espinas del campo. Las espinas y los cardos no hace falta sembrarlos, crecen solos. ¿Sí? ¿Lo sabéis? Cardona, ¿sabéis de qué viene? De cardo. En el escudo hay unos cardos. Y es porque ahora no es que se vean muchos, pero supongo que antes igual se veían muchos. No se cultivan. No es como las flores o los frutos, que si tú quieres tener flores, tienes que tener un jardín. Y tienes que tener un jardinero. O tú mismo. Tienes que cultivar. Cultivar es eso. Es hacer un huerto, cuidarlo, regarlo, quitar las malas hierbas. Ya sabéis. Entonces, lo otro no hace falta sembrarlos, crecen solos. No hay que enseñar a las personas a que se lamenten. ¿Es que no? Las personas se lamentan solas, sin enseñanza. Pero lo bueno hay que cultivarlo. Eso, si queremos flores, tenemos que tener un jardinero. ¿No? Aquí, en el huerto, ¿qué? Si no siembras, si no cuidas, ¿qué crece ahí? Malas hierbas. Me acuerdo que cuando llegamos aquí, al principio, ahí en ese huerto, bueno, en lo que es el patio, en el huerto, habían unas hierbas, pero altas como una persona. ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas, Tony? Tú eras pequeño. Estábamos ahí quitándolas. Habían unas canastas de básquet, pero bueno, las hierbas eran espectaculares. Dices, madre mía, cuando... Invadidos. Sí. Cuando te metías ahí no sabías lo que podías encontrar. Un león, un cocodrilo. Pero es que en las carreteras, cuando dejan de funcionar, desaparecen. La vegetación invade. Sí. La naturaleza vuelve a su curso. Quiere decir que es algo natural. No hay que cultivarlo. Entonces, el contentamiento parece ser que es una de las flores del cielo. Y si queremos tenerlo, lo tenemos que cultivar. No crecerá en nosotros por sí solos. El descontento, la queja, eso no hay que cultivarlo. Porque eso sale solo. No hace falta que os lo diga. La murmuración sale, todo eso crece en nosotros mucho. Si no lo cuidamos, crece mucho. Y por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido. Es algo que hay que aprender.
Pensar que cuando el apóstol Pablo dijo eso, he aprendido, ya era un anciano. Estaba en la cárcel de Filipos. No, sí. Y estaba en una cárcel de Nerón. Nerón era un hombre, vamos a decir, cruel. Mejor no, no caer en sus manos. Y estaba en una situación, preso en la cárcel, a punto de morir. Ya le quedaba poco. Sin embargo, dice, en aquel momento es cuando él escribió esto: he aprendido el contentamiento, ¿no? ¿Vale? A aceptar todo lo que me pase, ¿vale? Sea bueno o malo para mí, pero he aprendido a estar contento en todo momento. Si dice he aprendido a contentarme, da a entender que hubo un tiempo cuando no lo era. ¿Sí? Si he aprendido, antes no lo sabía. Y nosotros igual. Vivimos tiempos que nos cuesta aceptar. Vivimos mucho por las sensaciones que tenemos en el día a día. Eso nos hace frágiles y débiles. Entonces, es importante. Desde luego es una cosa que Pablo lo aprendió de viejo, estuvo practicando y tal, pero no llegó a aprenderlo del todo hasta que fue viejo. Y nosotros seguramente igual. Parece en un momento dado que sí, pero ¡pum!, caemos. Caemos. Cuando las cosas nos van bien, el ánimo es diferente, ¿vale? Tenemos un buen ánimo, estamos optimistas, la vida nos sonríe, todo nos va bien. Sí, ¿sabéis lo que os digo? ¿Os ha pasado? Pero llegará el momento en que tenemos que afrontar situaciones difíciles. Es así. Lo dice la palabra. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Una palabra que, aunque no nos guste, está ahí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor se pone ahí como la base del contentamiento. Hay aflicción, pero puede haber contentamiento. ¿Vale? Entonces, dice Spurgeon, supone que le costó bastante aprender el misterio de esta gran verdad. A veces quizás pensaba que lo había aprendido, pero luego las circunstancias le hicieron pues caer otra vez. Cuando lo alcanzó, pudo decir, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Vamos a leer un poco el contexto, un par de versículos antes. Sí.
Bueno, os he dicho que Pablo estaba en Filipos en la cárcel. No, estaba en la cárcel. Ahí, estaba en Roma. Rectifico. Él escribió la carta a los filipenses, pero la escribió desde Roma, desde la cárcel. Es cuando ya los últimos días que pasó aquí en la tierra. ¿Cuál? Dos abans. No, sí. Vale, el 9. Vamos a ver. Que alguien que lo vea, que lo lea. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ese cuál es? El 9. ¿Y el 10? En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Muy bien. No es un tema de tener o no tener. Vale. Yo no estoy contento porque tenga, ni descontento porque no tenga. No es escasez. ¿Vale? Estas cosas pueden afectar mucho. Estas cosas pueden producir en nosotros cosas que son malas. Hemos dicho antes, hemos hablado de la envidia. No es buena la envidia. La ambición. No es buena la ambición. La murmuración. Murmuramos por eso. Leí una frase que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Es uno de estos griegos así antiguos. Dice que lo que más cuesta es conocerse a uno mismo. Y lo que menos cuesta es murmurar, criticar a los demás. No cuesta. Sale solo. Hay que trabajar, cultivar para eliminar las malas hierbas. Ahí, todo aquello que había, ahora nos damos cuenta, después de 30 años, de que no están. No están. Hay hierba, hay césped, pero todo aquello no está. Y es porque se trabajó. Se arrancaron las malas hierbas. Supongo que pondríamos algún producto para eliminarlas que hay. Y es así. Entonces, pensemos en Pablo, en Roma, en la cárcel, a punto de morir. Si podemos alcanzar ese nivel, podremos soportar todo. Las enfermedades, podremos participar con él de la fría cárcel si llegara el caso. La cárcel peor no está en Lledoners o La Roca, no.
La cárcel peor está en uno mismo. Cuando estamos atrapados, cuando no vemos salida, ¿entendéis? Son barrotes que se ponen alrededor nuestro, que nos quitan las ganas y la alegría de vivir. La depresión. Todas estas cosas nos esclavizan. Pero si alcanzamos ese nivel de contentamiento, pues podremos soportar. ¿Vale? Soportar es una palabra buena. Con el Señor. El Señor, hay versículos que a mí me llaman la atención, y es que dice que con el Señor, al Señor le podemos pedir que quite las montañas, los impedimentos, los gigantes que se levantan, que están ahí, que son reales. Y se quitan. Sí, Señor. La enfermedad en sí se puede convertir en una cárcel. ¿Lo sabíais? Se puede convertir en una cárcel terrible, que no te deja, que no puedes. Pero también puedes ser libre en la enfermedad. ¿De acuerdo? Es algo que es importante que lo sepamos. Contentarnos, estar contentos, pase lo que pase. No dar lugar a la idea que puedes estar contento sin aprender. Es un aprendizaje. Ahora mismo, si preguntara qué cosas hay en tu vida que son de aquella manera, que son aquellas cosas que no querrías tener. ¿Tenéis alguna? Decidme sí o no. ¿Tenéis alguna cosa? O algunas cosas que están ahí que dices, yo esto no lo quiero. Pues las demás personas también les pasa. Y debemos tener claro que no hay nadie, aunque lo parezca, aunque parezca que no, pero no hay nadie que no le pase esto. Pero puedes aprender el contentamiento. Sin el Señor no puedes aprender. Y tenemos que aprenderlo gradualmente, como si fuera una ciencia, que no se aprende en un momento. No es que te lo digan, uy, ya me lo sé. No, hay que aprenderlo día a día, trabajarlo. Por lo tanto, tenemos que detener la murmuración, aun cuando es algo muy natural, y seguir adelante en la escuela, como un alumno en la escuela del contentamiento. La murmuración es algo malo. ¿Sabéis qué es la murmuración? Criticar, juzgar al otro. ¿Sabéis que Dios no lo hace eso?
mí me encanta. Digo, pero madre mía, ¿cómo es Dios? Que no murmura. A nosotros nos sale de una forma natural. Siempre encontramos un motivo para criticar algo, juzgar. Pero Dios no juzga. Él lo que hace es amar. Él ama. Ama y perdona. Si Él nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a otros, ¿os imagináis? Si tendría motivos, ¿eh? Yo a veces pienso, el Señor nos podría dejar en evidencia, ¿sabes? Yo pensaba esta mañana, podría hacerlo. Podríamos quedar como aquello que no queremos, ¿eh? Aquello que no nos gusta, como un trapo. Y la Biblia ya lo dice. En Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esa es la realidad. Estas cosas delante de los demás, delante de los hombres, se pueden disimular, ¿sabéis? Pero delante de Dios no, porque Él es santo. Hemos hablado antes de esa cualidad de la santidad. Ese Dios que podría dejarnos en evidencia y sacar a la luz todo aquello que no queremos que se vea, pues nosotros debemos hacer lo mismo, ¿vale? Librarnos con los demás. Tenemos que hacer lo mismo con los demás. Quiero deciros algo. Yo he aprendido, como todos, he aprendido algo del contentamiento, ¿no? Y en ese aprendizaje he llegado a una conclusión. Y es que no hay nadie mejor que nadie. No hay nadie mejor que nadie. ¿Sabéis? Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos estamos apartados de la gloria de Dios. ¿Vale? No hay nadie. Aunque en un tiempo te lo hayas pensado. No, nadie, ni aquí, ni en ningún sitio, ni en ninguna, no sé, ni en una escuela de teología. Nadie. El único es Dios. Y Él es el maestro, es el que enseña. Y nosotros aprendemos el contentamiento. Ya no estoy pendiente de lo que hago bien o de lo que hago mal. ¿Vale? A veces lo haré bien y otras veces lo haré mal. Porque es algo natural, es algo que nace, es algo que crece. ¿Vale? No debemos castigarnos por nuestros errores. Porque es normal. Tengo que aceptarlos. Contentarme. Y seguir adelante. Proseguir como alumno
diligente en la escuela del contentamiento. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. A mí, pues en el momento en que lo leí, me hizo bien. Profundizar un poco sobre qué es el contentamiento. Y nada, y seguir adelante. ¿Vale? En toda circunstancia y en todo momento. También me gustaría que como personas dejáramos de castigarnos a nosotros mismos, dejáramos de tener una impresión mala, negativa de nosotros mismos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si el Señor no la tiene, Él no la tiene, ¿para qué vamos a tener nosotros? No nos sintamos menos que nadie, tampoco más. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Disfrutemos del Señor. Él es el que va a poner equilibrio en nuestras vidas. Vale. Muy bien, pues sí. Quería comentar a ver si podíamos orar por una familia que lo está pasando mal. Que estuvieron hablando, bueno, hablaron primero con mi mujer porque es un chico que trabajaba allí en el Llobet, que ya no está, que realmente está pasándolo mal porque está metido en drogas. Entonces hemos hablado con la familia y esta semana tengo que reunirme con ellos y quisiera orar para que el Señor le muestre que debe salir de ahí a chico. Muy bien. Si pudierais tenerlo en vuestras oraciones, porque vamos a mirar a ver si lo podemos apartar de donde está. Bueno. Y quisiera a ver si me podéis ayudar en la oración. Vale. ¿Cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo, pues muy bien. Pues, por su familia, claro, que está pasando mal. Bueno, sobre todo en este caso, la familia lo pasa mal por él. Sí. Entonces, que él, pues, tome decisiones. Entonces, eso es algo que nos hemos encontrado muchos. Y llega un momento en la vida que tomas una decisión. Uy, todo cambia. Fíjate, es así. A ver, igual es el momento. Vamos a orar por él, a ver si para que Dios prospere esta reunión. Igual es el momento y tal. Muy bien, pues tú mismo puedes orar, tú que conoces, sí, nosotros te apoyamos. Ahora. Bueno, Sí, sí, pero ahora mismo, sí. Sí, puedes orar por esta situación y nosotros te apoyamos, porque tú les conoces. Pues, Señor, te damos gracias por este día. Guárdanos y cuídanos, Señor. Y te pido, Señor, que muestres el camino a Gonzalo, que salga de aquello todo malo que está, Señor. Aparte de todo aquello que le estorba. Que ayudes a su familia a soportar la carga, Señor. Y que pongas palabra en mi boca, Señor, para poder demostrar que no es lo correcto. Pero sobre todo, Señor, enséñaselo tú. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Creéis que Dios puede hacerlo? Lo ha hecho muchas veces, ¿eh? Lo ha hecho muchas veces. Me ha hecho bien el ejemplo. Creo que hay dos cosas de las malas hierbas.
es normal. Si no hay... Es que sin el Señor no se puede hacer nada. Ya está. Y si tienes ese problema, pues ese problema. Y si tienes otro, pues otro. Cualquier cosa. Sin el Señor, ahí te quedas como en una cárcel, ¿vale? Te quedas atrapado. ¿Vale? Es el Señor. Es un gigante, ¿vale? Que se levanta como un gigante. ¿No había una canción que hablaba de esto? ¿Cómo? Sí, estaba pensando en otra, pero ahora no me acuerdo. Muy bien. Como un gigante se levanta, ¿vale? En las dificultades. Muy bien. Bueno, ya que estamos, si queréis, ahora no, pero si os acordáis, orad por